Buenos días a todos, me llamo Juan Guerrero, tengo 28 años, estoy estudiando desarrollo de aplicaciones móviles en la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy estaría hablando de los 5 principios con código Kotlin. El primer principio que vamos a estar hablando es principio de responsabilidad única. ¿Qué quiere decir esto? Cada clase debe tener una única responsabilidad, una razón para cambiar. Esto nos va a facilitar el mantenimiento y la reutilización del código. Ahora se lo voy a mostrar un ejemplo a ver si se cumple este principio o no. Vamos a hablar, yo tengo una clase de customer, ¿sí? Y esta clase va a tener dos funciones, una registrar, register, ¿sí? Y otra función es update profile, y la última función sender email, ¿sí? Bueno, supóngase que esta clase no se está cumpliendo el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque la clase customer tiene 3 responsabilidades. Entonces, ¿para qué vamos a estar creando 3 funciones? Uno para registrar, uno para cambiar el perfil, uno para enviar el correo electrónico. Para que esto se cumpla, deberíamos hacer de esa manera, ¿sí? Yo en otra clase, yo voy a crear otra clase, ¿sí? Voy a crear un customer que me diga registration, ¿sí? Y va a tener la función de registrar. Bien. Y otra clase que diga customer update, ¿sí? Y ahí va a tener la función de update profile. Bien. Y otra clase que diga customer sender. Y ahí va a tener una función sender email. Y bueno, esta es la mejor manera de implementar el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque cada clase debe tener una única responsabilidad. O sea, esta clase va a tener una única responsabilidad de registrar los clientes, y después esa clase update, customer update, va a tener una única responsabilidad, que es cambiar el perfil del cliente, y otro que es enviar el emailing del cliente. Entonces esto estaré cumpliendo el principio de responsabilidad única. Esto no, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido para qué sirve el principio de responsabilidad única. Ahora voy a estar hablando del segundo principio de abierto y cerrado. Hola, bueno, vamos a estar hablando del segundo principio de abierto y cerrado. ¿Qué quiere decir? Esta clase va a estar abierto para su extensión, pero cerrado para su modificación. En otra palabra, podemos decir que no se va a modificar el código existente. Esto lo podés aplicar también por medio de interfaces, inyección de dependencia o herencia. Le voy a mostrar un ejemplo para ver si se aplica este principio o no. Supongamos que tenemos en un class de tipo shape. Shape significa forma. Nosotros podemos tener varias formas geométricas, como tanto rectángulo y círculo. Vamos a poner type shape, ¿sí? De type shape tenemos rectángulo y después tenemos un círculo. Bien. Entonces, nosotros vamos a crear una clase de tipo shape que me reciba type shape de tipo type shape. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear una función que calculate área doble. Bien, entonces, bueno, type shape
Si es un rectángulo, me retorna primero que tengo que tener una propiedad. Por ejemplo, el rectángulo puede tener la propiedad width, ¿sí? Y pongo 3,4 por decirte. Y el otro que es height, que es la altura, por decir. Ponemos 2,4 por decir. Entonces acá vamos a poner width punto height. Bien, ahí estamos retornando la fórmula de calcular el área de rectángulo. Ahora vamos a calcular el área de círculo. Entonces tiene que vienen por defecto el pi es 3,14 y lo tenemos que multiplicar por radio, pero como no tenemos otra variable, ponemos 2,3 2.3, sí, puedo decirte la radio por radio al cuadrado, o sea, radio por radio. Bien, y bueno, acá estamos calculando el área. Entonces acá ahí está, return when. Entonces yo en la función main voy a crear un shape, una instancia de tipo shape, y bueno, acá a quién llamo, al círculo, type shape al círculo. Entonces yo quiero que me muestre y calcular el área. Entonces vamos a poner un print ahí adentro. Bien. Bueno, ahí me dio el resultado del calcular el área del círculo, pero también lo puedo modificar por rectángulo. Bien, shape de rectángulo. De ahí se está ejecutando. Bien, ahí me dio otro valor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto no se está cumpliendo el principio de abierto y cerrado. ¿Cómo podemos mejorar el código? Porque el rectángulo tiene sus propias, sus propiedades, y el círculo tiene sus propiedades. La que se va a modificar son las propiedades, no la función en sí, como calcular el área. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto para que se cumpla el principio? Entonces, yo voy a crear una interfaz que diga interface de tipo shape. Perdón, que lo voy a... Bueno, esto voy para abajo. De tipo shape, que me reciba una función calculate area de tipo W. Bien. Entonces, ahora yo creo... Bueno, vamos a poner type shape, ¿sí? Entonces, una clase que diga shape. Bien. No, en cambio yo tengo la clase de rectángulo. Bien, la clase de rectángulo, ¿qué me va a pasar? Yo implemento esta interfaz. ¿Ven lo que estamos hablando de implementar interfaces? Esto va a cumplir el principio de abierto y cerrado. Entonces yo voy a implementar el type shape. Entonces el rectángulo, ¿qué me va a recibir? Una altura de tipo W. Y no, esa es la anchura, perdón. Y una altura de tipo W. Bien, entonces, ¿qué me está pidiendo? Que me implemente esta, que me calcules el área. Entonces yo recibo la altura por height. Bien, en lo mismo class de círculo. Y yo tengo que implementar el type shape. Entonces el type shape va a calcular el área. Entonces, ¿qué me va a recibir acá? Un radio. Y acá yo lo tengo que poner más pi por radio. Doble.
Bien, ahí ya lo recibí. Dos clases que me está implementando el tipo shape, ¿sí? Y bueno, y calcula el área de rectángulo y calcula el área de círculo. Entonces esto va a ser mucho más entendible a la hora de ordenar el código. Entonces yo voy a crear una instancia como rectángulo 1, 1. Entonces el rectángulo que me va a recibir. ¿Ves? La anchura. Y entonces el rectángulo punto calcula el área, ¿sí? Y entonces yo voy a imprimir esto. Bien. Y después tenemos otro par que es el círculo 2. Entonces círculo me pide el radio nada más. Entonces yo pongo 3, 2,1 y acá y pongo círculo 2. Entonces acá voy a poner área de rectángulo bien. Lo mismo acá. Perdón. Lo voy a poner acá. Bien. Área de círculo. Y acá voy a poner círculo. Y ahora cuando ejecuto la función me va a aparecer dos áreas distintas. Y entonces estamos cumpliendo el principio de este sprint ln. Perdón. Bien, estamos cumpliendo el principio de abierto y cerrado. Espero que lo haya entendido. ¿Ves? Ahí apareció dos resultados distintos. Espero que lo haya entendido este principio. Buenos días chicos, hoy voy a estar hablando en principio de Lips-Code. A mí me costó entender cuando leí este problema. Sustitución de Lips-Code se trata de esto. Los objetos de un programa deben ser reemplazables por instancias de su subtipo sin alterar la corrección del programa. Clases derivadas o subclases pueden usarse en lugar de la clase base sin introducir errores o comportamientos inesperados. Cuando estamos hablando sin introducir errores o comportamientos inesperados, ahí yo le voy a dar un ejemplo para que usted entienda si está cumpliendo este principio o no, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo la clase vir, ¿sí? Clase vir, que es un pájaro, ¿sí? Y tiene una función que diga volar, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a crear una clase avestruz, bien, de tipo vir. Bueno, entonces, como un avestruz es un pájaro, entonces estamos implementando de forma correcta. Pero ¿qué pasa? El problema, si yo suscribo el método fly, ¿qué va a pasar? El método fly va a aparecer un error. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos cumpliendo el principio de Lips-Code, que las avestruces no pueden volar. Entonces yo voy a crear una instancia val de avestruz, una instancia de avestruz. Entonces el avestruz.fly, y yo cuando empiezo a correr, acá te va a decir las avestruces no pueden volar. Entonces estamos
sobreescribiendo el método al doble, ¿sí? Entonces, para que esto no suceda, no es necesaria, hay que sobreescribir este método, porque podemos tener otra clase que diga class parrot, que es un loro de tipo vir, ¿sí? Podemos heredar y podemos sobreescribir esto, override from fly, y digo print ln, y pongo los loros pueden volar. Entonces yo saco esto y no hace falta sobreescribir y nada, y acá pongo un loro parrot. Entonces llamo al método loro y ahí voy a correr. ¿Ves? Los loros pueden volar. Entonces no estamos alterando errores del programa, como él dice, sin introducir errores o comportamientos inesperados. O sea, esto estamos cumpliendo el principio de sustitución Lipscomb. Buenas, bueno, hoy vamos a estar hablando del principio de segregación de interfase. Ese principio es mi favorito. Se lo voy a explicar en pocas palabras. O sea que en grandes interfaces debería implementar en pequeñas funciones específicas. Se lo voy a dar un ejemplo para ver si se cumple este principio o no, ¿sí? Supóngase que yo tengo una interfaz de tipo máquina, ¿sí? Y bueno, tiene la función de escanear, tiene la función de imprimir y tiene la función de fax, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a crear una clase de tipo HP desget. Por decírtelo que esto es una impresora, en mi palabra, ¿sí? Entonces yo voy a imprimir machine. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta clase me obliga a implementar todos estos métodos, como escanear, imprimir y fax. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo escanear, o sea que este método está escaneando. Bien. Y otro que es imprimiendo. Y el otro es como faxeando, por decirte esto. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo compro una impresora y no tiene la función de escanear, entonces yo estoy rompiendo este principio de segregación de interfaz, porque no estoy cumpliendo. Yo no necesito escanear. Lo que necesito es imprimir y poner faxeando. ¿Cómo podemos cumplir este principio? Acordate que la palabra es como que en grandes interfaces podemos poner las cosas más específicas. Entonces yo agregaría de esta manera: interface scanner, y tenga la función de scan. Bien. Interface printer. Entonces fan print. Bien. Interface faxer. Bien. Fan fax. Bien. Ahora, mira qué pasa. Yo implemento, no voy a implementar machine porque no se está cumpliendo este principio. Lo voy a sacar y yo solamente quiero escanear. Perdón, estamos hablando, este HTTP
no tiene para escanear, pero tiene para imprimir y tiene para el faxer. Entonces yo saco esto y me va a implementar estos dos métodos. ¿Ves? Ahí se está cumpliendo el principio de segregación de interfaces. Bueno, vamos a estar hablando del principio de inversión de dependencia. Esto quiere decir que los módulos de alto nivel no debería depender de los módulos de bajo nivel. Debería depender de las abstracciones. Como por ejemplo podemos decir que los detalles debería depender de las abstracciones. No, las abstracciones deberían depender de los detalles. ¿Se entiende? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Para ver si este principio cumple, sí o no. Vamos a suponer que yo tengo developer mobile. Bien, el developer mobile, ¿qué hace? Yo tengo la función, escribo with Kotlin. Bien, y tengo una función, perdón, tengo un println escribiendo código de Kotlin. Bien, ahora si yo tengo otra clase que tenga el proyecto en general y creo una instancia de Juan developer mobile, ¿sí? Developer mobile, y entonces tengo una función features. Bien, entonces Juan developer escribe el código de Kotlin. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos rompiendo este principio. ¿Por qué decimos esto que se está rompiendo? Porque Juan developer mobile, perdón, porque la clase project estamos dependiendo de Juan developer mobile. No estamos dependiendo de las abstracciones, estamos dependiendo de un detalle específico. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Vamos a sacar esto. Interface, ¿sí? Developer. Bien, una interfaz de desarrollador y tiene una función develop. Ok, para que esto se cumpla yo pongo class developer mobile, ¿sí? Y que implemente esta interfaz developer, ¿sí? Y se me hizo escribir el método develop, pongo print escribiendo código Kotlin. Entonces yo creo la clase project, ¿sí? De developer, y bueno, implement features. Y bueno, y ahí yo lo llamo developer escribe esto. Entonces ahí sí estamos cumpliendo el principio de inversión de dependencia, porque nosotros el módulo de alto nivel estamos dependiendo de una abstracción developer. Developer puede tener desarrollador mobile, desarrollador web, hacking, un montón de cosas que podemos implementar, porque ahí estamos especificando de las abstracciones, tiene algo específico que es la función develop, que es los detalles. Entonces de los detalles debería depender de las abstracciones, y bueno, algo en general depende de esto. Así que espero que hayan entendido la clase, y bueno, cualquier cosa me consulta. Nos vemos.